Buenas noches, queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, del Evangelio Eterno, de este maravilloso grupo Evangelio Eterno 767. Soy Paul Chacón Hernández. Para en esta hora servir la mesa, me toca compartir el Evangelio del Reino, me toca compartir el mensaje de Dios. Y en esta hora quiero centrarme en Jesucristo, ¿no? Porque es una bendición hablar de Jesucristo, porque a través del tiempo y de los años que nosotros vamos leyendo la Biblia, escudriñando las Escrituras, nos encontramos con tantas cosas preciosas en la Biblia, con tantas maravillas que hizo Cristo cuando estaba en esta tierra, cuando estaba en forma humana, Cristo, ¿no? Maravilloso, Dios en forma humana. Y todos sabemos que Jesús fue concebido por la Virgen María, ¿no? Como lo dice en la Biblia Isaías capítulo 7, versículo 14, dice: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y que este texto de Isaías 7:14 se condice con Mateo 1:23, ¿no? Que dice casi lo mismo, pero en el final del texto dice, traducido es, y quiere decir Dios con nosotros, ¿no? Dios con nosotros. Dios tomó forma humana para poder manifestarse y poder verlo tal como es Él. Porque déjeme decirle que antes de que Cristo venga, antes de que Jesús nazca, antes de que Dios se manifestara en forma humana en la tierra, mucho se especulaba acerca de Dios, mucho se elucubraba acerca del Dios Todopoderoso, mucho se pensaba de diferentes formas acerca de Dios. Se idearon tantas formas acerca de Dios, ¿no? Y aunque algunos no estén de acuerdo conmigo, pero en el antiguo pacto el hombre se hizo una imagen de Dios a lo que es el hombre, o lo que era el hombre de aquel tiempo, de aquella época del antiguo pacto. El hombre en su deseo de alcanzar a Dios, ¿no? Muchos, porque muchos también sacaron mucho provecho acerca de esta idea de un Dios así, como ustedes lo saben y muchos lo saben, en la Biblia está registrado un Dios castigador, lleno de venganza, lleno de ira, asesino de mujeres, de niños, de animales inocentes. Y allí está en las Escrituras, en el antiguo pacto. Por eso que para mí el hombre se hizo un Dios a su imagen del mismo hombre. El mismo hombre dijo: nosotros tenemos amor, pero también tenemos ira, Dios debe ser así, ¿no? Tenemos momentos serenos, pero también tenemos momentos que explotamos en ira y Dios debe ser así. Y comenzaron a elucubrar y a imaginarse, porque dice que a Dios nadie lo ha visto, pero en San Juan 1:18 ya dice de que el Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces vemos allí en el antiguo pacto la creación en la mente del hombre de un Dios que no tiene las características del Dios que portaba Jesús, un Padre que no tiene las mismas características del Padre que nos mostró Jesús. Así que para mí son dos características muy diferentes, el Dios del antiguo pacto o el Padre que estaba en el antiguo pacto con el Padre que nos trajo Jesús. Por eso que cuando Jesús llega a esta tierra, Dios se manifiesta a través de Jesús, ¿no? Entonces
ahí ya las creencias de muchos aterrizan en Cristo, aterrizan en Jesucristo, ¿no? Porque allí ya nosotros empezamos a tener coordenadas precisas, concretas, concisas, ¿no? Consistentes, porque ya no, la gente muchos dejaron de lucubrar acerca de Dios. Pero aún déjeme decirle, aún estando Cristo en esta tierra, el Dios en forma humana, los discípulos que andaban con ellos, con Jesús, todavía les quedaba esa idea de ese Dios castigador y vengativo, lleno de ira, ¿no? Que estaba allí y sigue registrado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y le voy a dar más o menos cuando una parte en la Biblia, cuando Jesús entra a una aldea llevando el mensaje del reino, ¿no? Y bueno, como a todos nosotros alguna vez nos han rechazado por el mensaje de Dios, de Cristo, del Evangelio, de las buenas noticias, nos han rechazado, nos han echado agua y todo lo demás que han podido hacer con nosotros rechazando el mensaje, ¿no? La gente es así, todos no nos van a recibir, bueno, como dice nuestro hermano Milton, pero se les ama, ¿no? En el Señor. Entonces, uno de sus discípulos le dijo a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos y hagamos descender fuego y así como lo hizo Elías allá en el antiguo pacto, y los consuma a estos? Es decir, los mate a estos, los queme a estos, los haga chicharrón. ¿Y saben lo que le contestó Jesús? Y yo también contesto lo mismo a muchos hermanos que aún todavía siguen con esa idea del Dios castigador. ¿Saben lo que les contestó Jesús? ¿De qué espíritu sois? ¿No? Yo no he venido a condenar, en otras palabras, ¿no? Yo no he venido a condenar. Entonces, ¿de qué espíritu sois? Y eso es una parte en la Biblia muy puntual, ¿no? Para ver cómo Jesús muestra siempre la compasión y la misericordia, ¿no? Y vemos allí cómo Jesús responde, ¿no? ¿De qué espíritu sois? Y lo que quiso decir Jesús: yo no he venido a condenar, sino a salvar, ¿no? Entonces yo también le digo lo mismo a mis hermanos que todavía siguen con esa creencia del Dios castigador. ¿De qué espíritu sois? ¿No? ¿Del espíritu que destruye o del espíritu de Dios? ¿De qué espíritu sois? Entonces, ahí está, ¿no? Jesús contestando a sus discípulos así, que totalmente y definitivamente no estaba de acuerdo con lo que querían hacer los discípulos, ¿no? Querían hacer descender fuego porque no recibieron el mensaje, lo rechazaron y querían orar a Dios para que descienda fuego y los mate a esas personas, sin compasión, ¿no? Igual que el Dios del Antiguo Testamento. Entonces todavía estaban con esas creencias, ¿no? En sus mentes, estaban contaminados con esas creencias, y bueno, y muchos hasta ahora siguen con esa creencia, ¿no? Pero poco a poco Dios nos va cambiando, poco a poco Dios, el Señor Cristo, nos va ayudando y va ayudando a mucha gente a salir de ese error, a cambiar su manera de ver las cosas, a enfocarse en la verdad, a despertar al diseño auténtico y original que es el amor, que es Cristo, ¿no? Y miren cómo las cosas ocurrieron y cómo todo está en la Biblia registrado para poder enseñar y para poder dar un mensaje ahora coherente, conciso, ¿no? Preciso y muy consistente, ¿no? Entonces, el hecho de que Dios se manifestó en forma humana aquí en la tierra hace más de 2000 años, lo tuvimos a Dios con sandalias aquí en la tierra, ¿no? Mucha gente lo palpó, mucha gente lo vio,
mucha gente lo tocó, y aún la Biblia registra de esta mujer que recibió la sanidad por haber tocado el manto, el borde de su manto, ¿no? La mujer que tenía muchos años con flujo de sangre y había gastado mucho dinero en médicos y nadie le dio una alternativa de solución para su enfermedad. Iba de peor en peor. Pero Jesús, pasando por ahí, ella había escuchado de Jesús y ella dijo: tocaré el manto de Jesús y seré sanada. Y así fue. Bueno, ya ustedes saben lo que registra la Biblia y en la Escritura cuando dice quién me ha tocado, y eso lo saben todos, ¿no es cierto? Porque lo han leído, porque poder salió de mí y todo lo demás. Y miren el beneficio y la bendición que tenemos nosotros de tener a Jesús, tener a Cristo en nuestra vida, ¿no? Entonces, allí están las Escrituras, allí está cómo el Señor se manifestó a través de Jesús. Y bueno, para muchos es un dilema cuando hablamos de Jesús, de Cristo y de Dios, ¿no? Pero qué bueno de que nosotros sabemos de que Dios se manifestó en forma humana hace más de 2000 años, ¿no? Y que es una bendición, fue una bendición para aquella época, para aquellos hombres, y es una bendición para nosotros saber eso, porque nosotros somos hombres de fe que creemos esa verdad, ¿no? Que fue una realidad de que Dios se manifestó, ¿no? En forma humana. Bueno, textos hay varios para poder hablar de eso. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál tiempo? ¿Cuál cumplimiento? De la profecía que hablaba Isaías capítulo 7, versículo 14, que se condice con Mateo 1, versículo 23, ¿no? Y ahí habla, donde dice traducido, quiere decir Dios con nosotros, ¿no? Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que en Él, en Jesús, habitó corporalmente toda la deidad, la plenitud de la deidad, ¿no? Y ahí pues viene muchas veces la controversia cuando se dice si Jesús fue Dios o no fue Dios, ¿no? Porque la Biblia dice que en Él habitó corporalmente la deidad, ¿no? La plenitud de la deidad estuvo en Jesús. Entonces, pero lo cierto es que Jesús estuvo en esta tierra. Muchos lo vieron caminando, y Jesús mismo da una palabra en Lucas, ¿no? Cuando dice para qué Él ha venido a esta tierra, ¿no? ¿Cuál es su propósito? ¿No? ¿Cuál es su propósito de estar aquí en esta tierra, ¿no? Anunciar las buenas nuevas, ¿no? Soltar las cargas de los afligidos. Y vemos el cumplimiento cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia y vemos cómo Jesús comenzó de verdad a hacer realidad lo que Él dijo, por la cual Él había venido acá, el propósito por la cual Él estuvo en esta tierra, ¿no? Entonces vimos a Jesús sanando, resucitando muertos, liberando endemoniados, alimentando a miles, predicando las buenas nuevas, porque para esto he sido enviado, dice las Escrituras, ¿no? Porque para esto he sido enviado, dice la Biblia cuando Él iba a las aldeas a predicar, ¿no? Porque me es necesario anunciar el Evangelio del Reino, porque para esto he sido enviado. Entonces, hay muchas cosas que Jesús hizo en este mundo, ¿no? Y como todos sabemos, terminó en la cruz del Calvario, llevando el pecado del mundo entero. Él se hizo pecado, no pecó. La Biblia dice que fue sin pecado, pero se hizo pecado, que es muy diferente, ¿no? Se hizo pecado. Entonces, qué bendición, queridos hermanos, que nosotros podamos llevar este mensaje de fe, porque para esto se requiere fe, de creer que Dios estuvo en esta tierra en forma humana, en Jesús, ¿no? Que esa conciencia divina, eterna,
se manifestó a través de Jesús. Y pudimos ver al Dios verdadero, al Padre amoroso. En Jesús lo vimos, al verdadero Dios y Padre. En Jesús estaban las características del verdadero Dios. ¿Cuánto tiempo estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? Porque Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Pero Felipe también me parece que estaba contaminado de ese Dios castigador, porque estando con Jesús, viendo las características, cómo Jesús hablaba, cómo Jesús se manifestaba, cómo Jesús ayudaba a la gente, cómo Jesús manifestaba el amor, no podían ver al Padre en Jesús. Muéstranos al Padre y nos basta, dijo Felipe. ¿Cuánto tiempo estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿No? Entonces, allí están las Escrituras donde muestra que Dios estaba en Jesús, que Dios estaba en forma humana, y lo vimos a Dios. Muchos lo vieron. Nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos naturales, pero creemos. Bienaventurados los que no ven y creen, le dijo a Tomás Jesús, cuando él insistía en que le muestre, ¿no?, el costado de si no viera no creyera, dijo. Y le dijo, toca. Y dijo, Señor mío y Dios mío, dijo Tomás. Porque has visto, has creído, pero bienaventurados los que no ven y creen. Nosotros somos esos bienaventurados, felices de poder creer que Dios estuvo en forma humana aquí en esta tierra, que Dios vino un día a esta tierra, ¿no? Y que ahora está en nuestros corazones, ahora está en nuestras vidas, ¿no? Está en nuestras vidas. Pero lo que es necesario es manifestar esa vida abundante, esa vida de arriba, esa vida del cielo, esa vida de nuestro diseño auténtico, que es el amor, ¿no? Y bueno, estamos aquí con un propósito nosotros también de manifestar esa vida y de que el mundo viva sosegadamente, en paz, en amor, ¿no? Sé que un día se logrará esto, ¿no? Sé que un día se logrará esto porque nosotros estamos sembrando el mensaje del Evangelio eterno, ¿no? Cristo es el Evangelio y Él es eterno. Un día, no sé cuándo será, pero sé que este mundo será muy diferente algún día, ¿no? Porque estamos, como les digo y repito, estamos sembrando. Y tiene que darse este cambio. Y va manifestándose ya poco a poco. Porque como un día yo lo dije y lo vuelvo a decir, he visto a Dios en muchas personas. He visto a Cristo en muchas personas. Le he podido ver a Dios en muchas personas. Sí, claro que sí. Y definitivamente que esto en un momento dado tendrá que cambiar, ¿no? Y la gente podrá vivir en paz, en tranquilidad, en sosiego, porque mucha gente habrá cambiado para ese entonces, muchísima gente, y esto será una maravilla, ¿no? Será maravilloso. Pero, repito, sigamos compartiendo este Evangelio del Reino, el Evangelio eterno, hablando acerca de Cristo, hablando acerca de la verdad, hablando acerca del amor, hablando acerca de los principios bíblicos, hablando acerca de lo que tiene que ver con nuestro diseño original, con el despertar a la vida abundante, a la vida eterna, ¿no? Ahora somos de Cristo, ahora somos de otro, del resucitado, según Romanos capítulo 4, capítulo 7, versículo 4, que dice así: también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del resucitado de los muertos, a fin de que llevéis mucho fruto para Dios. Para Dios, para llevar mucho fruto para Dios, ¿no? Para llevar mucho fruto para Dios. Porque de eso se trata, de que nosotros podamos llevar este mensaje y veamos gente transformada, ¿no? Transformada
al amor de Dios, a esa conciencia eterna, a ese conocimiento eterno, para que la gente pueda ser liberada de esa dualidad del ego, de la carnalidad, ¿no? Y déjenme decirles otra cosa, de que estas cosas que se habla acerca de la dualidad, de la carnalidad y del ego, esas cosas nos van a acompañar hasta el último día de nuestra existencia, pero, siempre está el pero ahí, cuando uno despierta a la conciencia eterna y despierta al conocimiento de Dios y despierta a su identidad verdadera en Cristo, ya no nos determinarán esas cosas. Estarán allí, pero jamás nos podrán determinar, porque ahora somos del resucitado, del Cristo resucitado, y que ahora está en nuestras vidas reinando, y que a través de Él podemos reinar en vida, y ahora podemos decir con seguridad y certeza: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Hambre, espada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Entonces, Dios estuvo en este mundo, definitivamente. Así es, queridos hermanos, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y qué maravilloso, ¿no? Cuando comenzamos a entender las Escrituras y nos gozamos. Una hermana le escuché que dijo en un audio que le escuché y muchos escucharon, ¿no? Y yo nunca quisiera regresar a esta tierra, dijo, ¿no? Bueno, creo que nuestro hermano Jaime también dijo: yo también no quisiera. Bueno, yo digo, la vida vivos, que es la vida terrenal, es muy dura muchas veces, ¿no? Pero no deja de ser bella, ¿no? Porque Dios creó todas estas cosas para nosotros, ¿no? Claro, es dura, pero no deja de ser hermosa, ¿no? Pero estamos de paso también por este lugar. Nosotros por ahora tenemos dos ciudadanías, la terrenal y la celestial. Pero nosotros, nuestra auténtica ciudadanía está arriba en los cielos. Como dice Filipenses, donde esperamos a nuestro Salvador, ¿no? Allí está nuestra ciudadanía. Bueno, hay que saber sobrellevar la vida terrenal porque hay muchos problemas, tenemos muchas dificultades. Pero ahí hay otros temas también que aprender de parte de maestros seculares, ¿no? Médicos, conferencistas, médicos cirujanos, médicos que manejan mucho la vida vivos, ¿no? La vida del ser humano. Entonces el cuerpo humano, y manejan mucho la medicina y conocen mucho acerca de estos términos, sufrimiento y dolor, y hacen la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Dicen que el dolor es normal, todos tenemos dolor por la pérdida de un familiar, por una enfermedad, y todos tenemos dolor porque eso es parte de nuestra existencia. Pero el sufrimiento, dicen ellos, que es opcional. Uno sufre porque lo hace parte de su vida y lo hace en un estado de ánimo, algún dolor, ¿no? Entonces algunos sufren por tal persona: no, él me ha hecho daño y por eso que yo lo odio, siempre lo voy a recordar esas cosas que me hizo. Entonces uno comienza a sufrir porque uno busca el sufrimiento, no quiere perdonar, entonces prefiere eso porque ha decidido. Por eso que el sufrimiento dicen que es opcional. El dolor es normal, todos tienen dolor, pero es pasajero. Pero el sufrimiento es opcional. Hay muchas cosas que aprender en la vida, mis hermanos, que no está en la Biblia, que es necesario salir un ratito de la Biblia para aprender. Yo mucho aprendo de otras personas que no son, son cristianos, sí, pero no son predicadores, pero son cristianos, que son conferencistas, que son cirujanos, manejan bien el conceptos, términos, y conocen mucho el cuerpo humano y por qué sufre, por qué el dolor y tantas cosas que dominan, ¿no? Entonces es bueno también esa parte, ¿no? Entonces, como decía la hermana, decía: yo no quiero, si algún día aparto esta tierra, no quiero volver aquí. Dios mío, ¿no?
Bueno, es su sentir, ¿no? Pero lo cierto es que algún día este cuerpo va a abandonar el espíritu. No es al contrario, algunos dicen que el espíritu abandona el cuerpo. No, es el cuerpo quien abandona al espíritu. ¿No? Entonces, porque nosotros somos eternos, ¿no? Estamos en Cristo, somos uno con Él. Y bueno, cuando ya este cuerpo termine su ciclo de vida, pues todo perece, los pensamientos quedan, porque los pensamientos no nos van a seguir hasta la eternidad. Somos conciencia eterna. No, los pensamientos no van con nosotros. Porque si usted diría que van con nosotros los pensamientos, entonces si estamos unidos a Cristo en la eternidad, estamos unidos a Dios, Dios no piensa o cree que sí piensa. Nosotros sí pensamos, ¿y qué vamos a hacer mañana? ¿Y qué será del día de mañana? Las mujeres, ¿qué vamos a cocinar? Entonces comienza uno a pensar, ¿qué hago para tener más dinero? ¿Qué hago para poder triunfar en la vida? Uno comienza a pensar. Dios no, Dios es conciencia, conocimiento, ¿no? Entonces ya no pasan los pensamientos para allá, mis hermanos. Algunos dicen que sí, pero si nos ponemos a meditar un rato y a analizar, pues no es consistente, no es coherente eso con la verdad. No es coherente. El alma lo que tiene que ver con la razón, con los pensamientos, con las ideas, eso no pasa a la eternidad. Hay que ponernos un poco a meditar, un momento a meditar, para ver si es verdad que las ideas, los pensamientos, la razón viaja con nosotros a la eternidad. No puede ser, porque Dios es eterno, porque Dios es conciencia eterna, porque Dios es el conocimiento eterno. Él es Cristo, es el Hijo es el conocimiento eterno, ¿no? Y bueno, como algunos dicen, somos energía, sí, somos energía. Porque cuando escuchamos a los testigos de Jehová decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, cuando comenzamos a estudiar el idioma griego, nos encontramos que sí es una fuerza activa, pero no solo activa, sino operativa, que es muy diferente. No, una fuerza activa es una electricidad, ¿no? Pero el Espíritu de Dios, somos fuerza activa y operativa, ¿no? De nuevo, somos fuerza activa y operativa. No solamente una fuerza activa, como una energía, como una corriente que alguien lo manipula, no. Somos fuerza activa y operativa, según el griego, ¿no? Entonces, comenzamos a entender muchas cosas, de que no solamente somos no somos una electricidad manipulable, sino que somos una fuerza activa y operativa, energía viviente, sabiduría, ¿no? Dios es sabiduría. Él es la sabiduría y la inteligencia eterna, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes, amigos y hermanos del grupo Evangelio Eterno 767. Y así que esa es la verdad, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva y de lo que yo conozco, dijo nuestro hermano Mito, lo que conocemos y sabemos damos a conocer, no lo que no sabemos, ¿no? Y si hay algo que no está bien para ustedes, si no les cuadra, pues ahí está el micrófono para poder decir, ¿sabe qué, hermano? Usted está equivocado, ¿no? Esto no es así. Bueno, le escucharé atentamente a lo que usted quiere decirme. Bueno, hay que saber escuchar también, ¿no? Pero nosotros somos conciencia, somos luz, conocimiento, ¿no? Somos luz, conocimiento. Por eso que a mí no me sorprende cuando dicen y hablan acerca del fuego eterno, ¿no? Y muchos tiemblan cuando escuchan el fuego eterno. Yo digo, yo me gozo porque estoy en el fuego eterno, porque la palabra fuego es luz, ¿no? Si usted analiza las escrituras, si usted analiza el griego y lo que significa fuego, fuego significa luz, y luz significa conocimiento. Entonces, estar en el fuego eterno es estar en el Dios mismo, ¿no? Porque Dios es eterno y es fuego a la vez. Entonces, yo no me hago problemas con eso, me apasiona más bien cuando escucho del fuego eterno, porque ahí Dios es fuego eterno y Él está en mí, y el fuego consumidor está en mí, quemando toda creencia que muchas veces nos ha alejado de Él,
quemando toda creencia que todavía aún queda de repente en nosotros, quemando todas esas cosas incoherentes, incongruentes con la verdad de Dios, con la verdad eterna. Allí sigue el fuego eterno trabajando en nuestras vidas. Y qué lindo y qué bueno que el fuego eterno esté en nuestras vidas, para consumir todo lo que impide el despertar a esa conciencia universal, a esa conciencia eterna que es el Hijo de Dios, ¿no? Otra vez, hijo de rudimento, solo para poder tener una idea más o menos, ¿no? Y poder regirnos en este mundo y no confundirnos, ¿no? Es la palabra hijo e hijos es rudimento. Dios no tiene vástagos, solamente los hombres tienen vástagos, porque para traer un hijo a este mundo se necesita de un hombre y una mujer, tener sexo y procrear. Dios no, o sí, Dios no, mis hermanos. Dios es eterno, por eso que Dios no tiene vástagos, no tiene vástagos. Bueno, somos uno con Él, somos uno con Dios, somos uno con el Eterno. Así es que Dios no tiene vástagos. Otra vez la palabra hijos es rudimento, pero lo usamos definitivamente que sí. Eso no, yo no digo no usen esa palabra, no, yo lo uso también porque es necesario. Mientras estemos en el cuerpo es necesario usar esos rudimentos, hijo e hijos, ¿no? Padre. Y bueno, sé que algunas personas que están en este grupo conocen mucho de esto y han ido mucho más allá, pero no lo quieren decir, no quieren soltar aún muchas cosas por temor, por decir, bueno, no quiero confundir a los hermanos, pero en un momento hay que decirlo porque no podemos quedarnos, porque el conocimiento ascendente es ascendente hacia arriba, no podemos quedarnos paralizados, porque el conocimiento del Hijo de Dios es ascendente, vamos creciendo hacia arriba y soltando lo que no está bien, ¿no? Bueno, para concluir ya esta noche, cuando hablamos acerca de Colosenses capítulo 2, versículo 9, hablamos que Jesús fue la redoma de Dios, ¿no? Del Espíritu, fue la redoma del Dios viviente en esta tierra, así como nosotros somos la redoma también de Dios en esta tierra, para manifestar su gloria, ¿no? Su gloria, para manifestar su amor. Y es cierto que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, eso nadie lo está negando, está en Filipenses 2:8, si no me equivoco, dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Entonces, pero definitivamente de que nosotros no estamos centrados ya en el Jesús judío, ¿no? Sino que estamos centrados en el resucitado, según Romanos capítulo 7, versículo 4. Somos de otro, ya no del Jesús judío, no del humano, somos del resucitado, ¿no? Y del resucitado que ahora está en nuestras vidas, y que no solamente ahora está en nuestras vidas, sino que tenemos que manifestar al resucitado, que es la vida abundante, el Hijo de Dios, la vida abundante, que es la conciencia eterna, ¿no? No es un personaje, no es una criatura. Se manifestó a través de una criatura, pero Dios no es una criatura, es el eterno, la sabiduría eterna que está en nosotros, ¿no? Y que es el amor eterno, es el amor ágape, y que es necesario manifestar, claro, mis hermanos, definitivamente, y cada día, cada momento, tenemos que manifestar ese amor, tenemos que manifestar esa identidad eterna, tenemos que manifestar al resucitado, tenemos que manifestar la vida abundante, ¿no? Porque así es, hermano, porque estamos aquí con un propósito de dejar huella, ¿no? Cabod, gloria, huella. Dice que Él no solo nos llamó, la palabra llamar en el griego es la palabra llamar a alguien por su nombre o apellido. Romanos 8, del 28 hacia adelante, dice que Él nos llamó.
llamar, del griego kaleo, que significa llamar a alguien por su nombre o apellido. No solamente nos llamó, sino que nos predestinó antes de la fundación del mundo. Y no solamente nos predestinó para ser como Jesús, como su Hijo, como su Hijo, ¿no? Como Cristo, ¿no? Sino también nos glorificó. Nos glorificó. Y la palabra glorificó viene del hebreo kabod, que significa gloria, dejar huella, significa reputación, ¿no? Reputación. Y esa reputación lo tenemos gracias a Cristo, ¿no? Gracias a Él. Y por eso que tenemos que manifestar esa vida eterna a través de nuestras vidas. Y ese es el propósito por el cual estamos en esta tierra, de manifestar la gloria de Dios, de manifestar el amor de Dios y de dejar una huella aquí en esta tierra, que sí estuvo el Señor a través de nosotros, que sí estuvo Dios manifestándose en esta tierra a través de nosotros, ¿no? Porque Jesús dejó una huella Jesús, porque en Él vimos la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando convirtió el agua en vino? Que fue, creo, el primer milagro, y cuando dijeron, y vimos la gloria de Dios, ¿no? Gloria es dejar huella, ¿no? Jesús dejó huella, y por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Así es, mis hermanos, y nosotros estamos aquí para dejar huella, ¿no? Y que la gente diga, sí, en ese hombre vimos a Dios, en ese hombre vimos a Cristo, en esa mujer vimos el amor de Dios, ¿no? Y sí se puede en el nombre de Cristo Jesús, sí se puede en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Se puede, mis hermanos, y esa es nuestra labor, de seguir compartiendo este evangelio eterno, y que la gente pueda despertar ese diseño eterno, ¿no? Y que se enfoque en Cristo Jesús, que se enfoque en Cristo Jesús, en el amor, en esa conciencia eterna, en esa conciencia universal, ¿no? Que está definitivamente en todo hombre ahora, que está en todo hombre, en toda mujer ahora, pero que muchos aún no la han descubierto. Y lo que rige ahora es el ego, la dualidad, la carnalidad. Eso es lo que domina a la gente, porque desconocen de esa conciencia eterna que los habita, mis hermanos. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Eso es nuestro trabajo. Dejemos los rudimentos un momento, ¿no? Dejemos y hablemos de esa conciencia eterna. Y no estoy negando a Jesús, no estoy negando su existencia, y no estoy negando de que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y no estoy negando que el alma de Jesús Dios lo mató, no, nada de eso, ¿no? Como estuvimos conversando en la tarde con los hermano Milton y otros hermanos, ¿no? Nada de eso. Pero igual que nosotros, ¿no? Igual que nosotros, que somos humanos, tenemos que pasar ese proceso, esa transformación, ¿no? Esa transformación, como lo dice Corintios, ¿no? Seremos transformados. Una vez que este cuerpo abandone el espíritu, pues seremos transformados definitivamente a lo que somos y hemos sido en la eternidad, uno con Cristo, uno con Dios, uno con el Espíritu. Bien, hermanos, estamos en este tiempo maravilloso y vamos a terminar ya este tiempo de esta corta meditación. Ya, si alguien quiere, pues, de repente hacer alguna pregunta, de repente a compartir algo, o de repente a dar su punto de vista respecto a lo que he estado hablando, bueno, pero definitivamente creo en Cristo Jesús, ¿no? He depositado mi fe en Él, mis creencias aterrizaron en la fe del Hijo de Dios, ¿no? Y ahí estamos, siguiendo, compartiendo este maravilloso Evangelio. Somos uno con Dios, somos uno con Cristo, y ahí estamos. Y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor maravilloso, queridos hermanos. A seguir adelante, estoy para aprender, estamos para aprender, y sé escuchar también,
y quiero escuchar sus comentarios. En el nombre de Cristo Jesús les mando un fuerte abrazo, hermano Milton, y a todos los hermanos que están en este grupo, siempre compartiendo, y gracias por esta oportunidad. Bendiciones en Cristo Jesús.